Y buenas, vamos a empezar un nuevo bloque de biología. En este caso es la microbiología, que va a comprender dos lecciones distintas. Si nosotros nos vamos a las orientaciones de la universidad, vamos a ver que nos van a pedir varios aspectos. Por un lado, definición de la microbiología. Por otro lado, los métodos de estudio más habituales de los microorganismos. Y luego dos bloques esenciales que son, por un lado, la división de los microorganismos y, por otro, los virus y viroides. Todo esto muy completo, ¿no? Hay muchas posibilidades de desarrollarlo. Pero sin duda los dos bloques más importantes son los dos últimos, ¿no? Eso que tenéis aquí. El segundo, donde vienen los métodos de estudio de microorganismos, evidentemente es algo muy complejo y que se debe dar de forma moderada. Y lo que es la microbiología es algo tan sencillo que casi pues no vaya a tener ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer especial hincapié en los otros aspectos últimos que tenéis ahí reflejados. La historia de la microbiología es extensa y apasionante por muchísimos motivos. Uno de la microbiología es, sin duda, uno de los ámbitos de conocimiento humano que más bien ha hecho al ser humano. O sea, estamos librando batallas continuas, sin duda, gracias a esa gente, a esos microbiólogos que han estado estudiando los diferentes tipos de microorganismos y que han dado pie al descubrimiento de diferentes tipos de técnicas para luchar frente a determinadas plagas o enfermedades a lo largo de la historia, ¿no? Esto comenzó con el descubrimiento de un artilugio, que fue el microscopio, para poder ver esos seres vivos tan pequeños que antes se desconocían. Empezó un holandés, que es Leeuwenhoek, en el siglo XVII, y ese microscopio luego se perfeccionó gracias a un inglés que era Hooke, ¿no? Desde ese comienzo hasta nuestros días han pasado muchas cosas y hay mucha gente importante. Aquí hay un par de hitos muy relevantes. Por un lado, bueno, pues evidentemente un personaje como Pasteur, que, bueno, que fue el padre de la microbiología y consigue por fin refutar lo que es la teoría de la generación espontánea. Él hace un experimento con los matraces, con los famosos matraces con cuello de cisne, y a partir de ahí todas las teorías que de alguna manera decían que los organismos muy pequeñitos podían estar originados pues, como por arte de magia, eso quedó completamente desterrado. Y luego, evidentemente, hubo un paso definitivo que es conectar el microorganismo con las enfermedades, que para eso estaba un alemán, en este caso Koch, que propuso o digamos, enunció los postulados de la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas, es decir, la mayor parte o una gran parte de enfermedades tienen un origen microbiano y eso sin duda fue un paso absolutamente definitivo. Se desterraron otros tipos de teorías que la medicina pues fueron muy importantes y también se desterraron técnicas supuestamente sanadoras que no hacían ningún bien. Bien, pues hay una serie de métodos de estudio de microbiología que vamos a pasar de puntillas. Por un lado, cuando yo quiero estudiar un microorganismo, tengo que cultivarlo, evidentemente. Y vosotros sabéis que para ese cultivo hace falta pues, una serie de técnicas. Hay una serie de formas de hacerlo que es enriqueciendo el medio con una sustancia que a ese microorganismo pues, le venga bien. Por otro lado, hay otros métodos de aislamiento para, de alguna manera, erradicar el crecimiento de otros microorganismos no deseados. Y luego hay otros métodos que de alguna manera sirven para las dos cosas, ¿no? El método más habitual de cultivo es la famosa placa de Petri, en la que lo único que tiene es un caldo, ese caldo llamado de cultivo, que es un caldo que puede ser pues, de esos que estamos comentando ahora mismo, enriquecimiento, aislamiento, de diferenciación. Son caldos que pueden ser de diferente tipo y que con esa sustancia le permite el crecimiento bacteriano de los microbios que queramos cultivar en el laboratorio, ¿no? Para eso, pues, esta herramienta, ese utensilio, probablemente sea el más común en cualquier laboratorio de microbiología. Sí es importante saber que un laboratorio de microbiología es completamente diferente a otro laboratorio. Si tú entras a un laboratorio de zoología, un laboratorio de ecología o un laboratorio de genética,
son completamente diferentes porque las técnicas que se utilizan son también distintas, ¿no? Además de cultivar un tipo de microbio determinado para hacer experimentos que sea, hace falta también erradicar otro tipo de microbios, ¿no? Hay métodos de esterilización que son físicos y otros que son químicos, ¿no? Dentro de los físicos, bueno, pues está el calor por un lado, que puede ser seco o húmedo. El método de calor húmedo es muy común. Los laboratorios de microbiología hay también unos artilugios que son los autoclaves, que son parecidos a una olla express, ¿no? Entonces, con presión, con temperatura, consigues un medio muy hostil para los microorganismos y los matas, ¿no? Es un sistema que se utiliza pues, para esterilizar los utensilios normales de laboratorio. Además del calor, se pueden utilizar o bien radiaciones electromagnéticas o bien sistemas de filtración. El sistema de filtración es como el filtro de café, es simplemente una membrana con una luz, es decir, con un espacio más o menos grande por el que pueden pasar distintos tipos de microorganismos según el tamaño. Entonces, estos métodos de filtración pueden servir para quitar ríos muy pequeñitos, otros de mayor tamaño. Depende, digamos, de ese tamaño que tenga el filtro, ¿no? Y luego están los métodos químicos, que hay agentes microbicidas y otros agentes estáticos. Los microbicidas lo que hacen es matar definitivamente al microbio, mientras que los agentes estáticos lo que hacen es no permitir que se desarrolle. Entonces, bueno, pues cuando acaban con los nutrientes, este organismo al final perece y el grueso de la población de esos microorganismos al final desaparece, pero no es matándolo directamente. Estos son los métodos habitualmente, bueno, pues formas de estudiar, los métodos de cultivo y los métodos de esterilización. Además, bueno, pues hay métodos de aislamiento, que una vez que yo he cultivado, a veces ese cultivo pues tiene varias poblaciones de bacterias diferentes. Entonces, si yo quiero aislar de alguna manera una población determinada y homogénea, pues me hace falta ese método de aislamiento. Son métodos también de alguna manera diversos y hay uno, bueno, pues aquí tenéis tres, pero simplemente los señalo y los profundizáis por vuestra cuenta con ayuda del profesor del libro de texto, ¿no? Aislamiento directo por dilución o disolución de la siembra en profundidad o por agotamiento en superficie. Son tres métodos distintos y los tres son útiles, ¿no? Y luego los métodos de identificación o de determinación, que es una vez que tú has cultivado una población de microbios, has aislado la población que a ti te interesa especialmente, luego tienes que saber de qué se trata. Bueno, se supone que tú has hecho un análisis de orina, has visto que había microbios, lo has cultivado para hacer un estudio, has visto que había tres diferentes y ahora vas a ver cuáles son esas tres colonias que se han formado, ¿no? Pues para eso, de igual manera, hay distintos métodos. Uno de ellos es simplemente verlo a través del microscopio, pero eso difícilmente se puede identificar un microorganismo solamente viendo el microscopio, aunque se podría en algunos casos. Hay otros métodos mucho más determinantes, como son los métodos bioquímicos, en función a la composición que tenga las superficies del microorganismo, la cápsida de un virus o la pared bacteriana, y luego los métodos de biología molecular que son mucho más precisos, ¿no? Entonces estamos trabajando con anticuerpos específicos y se pueden ver características mucho más finas de los microorganismos. Aquí tenéis algo que vamos a comentar ahora, que es, bueno, pues la pared bacteriana. Esa pared bacteriana de dos organismos completamente diferentes, uno que se llama los gram positivos y otro que se llama los gram negativos. Si nosotros nos acercamos a los microorganismos, pues sabemos que son organismos que nosotros no podemos ver a simple vista, tienen que tener menos de 0,1 milímetro, que es lo menor que puede ver un ser humano, y a partir de aquí, bueno, pues utilizamos el microscopio, ¿no? Nosotros vamos a estudiar los microorganismos realmente, bueno, pues de una forma un poco particular, porque en todos los libros de microbiología vienen unos entes biológicos que son los que no están formados por células, que son los que tenéis aquí en esta diapositiva, en el apartado B.
No poseen membranas, normalmente no tienen presente los dos ácidos nucleicos, o sea, no tienen presente ADN y ARN, y además son parásitos estrictos, es decir, tienen que vivir dentro de otras células. Entonces, estos microorganismos sin organización celular, en la mayor parte, no pertenecen a ningún reino y no se les considera seres vivos como tales. Estoy hablando de los virus, de los viroides y de los priones, pero se estudian siempre en biología, aunque no son seres vivos propiamente dicho. Los microorganismos con estructura celular, pues todos tienen membrana celular, como es lógico, pueden ser más sencillos o más complejos, y tienen los dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los podemos encontrar como procariotas o como eucariotas, es decir, sin un núcleo diferenciado o con un núcleo diferenciado. Dentro del primer grupo tenemos las bacterias, tanto las bacterias primitivas como las bacterias más habituales que estamos acostumbrados a ver, y luego dentro de los eucariotas pues aparecen también un grupo, una panoplia amplia de seres vivos como son los protozoos, las algas y los hongos microscópicos. Si nosotros vemos la evolución de los microorganismos, vamos a ver que existen el árbol filogenético, hay como tres líneas celulares, que son las que tenéis aquí en amarillo. Por un lado tenemos las bacterias, las que hoy conocemos como bacterias, las normales, las habituales, las que estamos acostumbrados a ver, pero luego hay unas bacterias como primitivas que se llaman las arqueobacterias, que son las que también situadas en este grupo. Y luego todos los eucariotas que conocemos y que son los que estamos acostumbrados a ver y que acabo de comentar hace un momentito, ¿no? En esta evolución ha habido un proceso desde el origen remoto de los tiempos, de hace 3.600 millones de años hasta ahora. Ha habido un proceso de cambio debido a la ecología de esos organismos. Por un lado, han pasado de bacterias fototróficas que se desarrollaban en un medio sin oxígeno, anoxigénicas como tenéis aquí, y células con un metabolismo quimiótrofo y anaerobio también, a ser células fotosintéticas y luego quimioorganótrofos en un ámbito aerobio. Es decir, ha habido una evolución de seres precisamente debido al oxígeno. El oxígeno supuso una contaminación ambiental en su momento tremendamente agresiva y mató a un montón de microorganismos, pero luego se rehicieron los microorganismos para desarrollarse y utilizar el mismo oxígeno como una fuente fundamental para la vida, tal y como la conocemos, ¿no? Dentro de las bacterias hemos dicho que están las arqueobacterias, que son las bacterias más primitivas, las que están más relacionadas con el principio de los tiempos, las que podemos de alguna manera pensar que se desarrollaron en ambientes tremendamente hostiles. Hoy en día existen ese tipo de bacterias en algunas fuentes termales, en fumarolas, en lugares, ya digo, francamente difíciles de concebir como propicios para la vida, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, un Pirococcus furiosus, que con ese nombre vive en un ambiente que tiene un crecimiento óptimo a 104 grados. Y para 104 grados que es insostenible cualquier otro tipo de vida que podamos considerar, ¿no? Y luego otros como el Halobacterium, que vive en ambientes salinos tremendamente concentrados, ¿no? Bueno, pues esos son las arqueobacterias, seres vivos, ya digo, especialmente particulares, con unas características muy relacionadas en una rama evolutiva distinta a las que estamos acostumbrados, que son las eubacterias, que son las típicas. Ahí tenéis el ejemplo de la Escherichia coli, lo tenemos muy relacionado con nosotros, vive con nosotros desde que nacemos en el intestino, y son procariotas, tienen un tamaño variado, desde 1 a 10 micras, y no tienen un esqueleto lógicamente para desarrollarse, tienen muy poca estructura, muy pocos orgánulos celulares, ¿no? Y como tal, orgánulos celulares prácticamente no tienen. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Y hay de todo. Aquí vamos a encontrar una diversidad enorme. Cuando vayáis y estudiéis microbiología a fondo, veréis que hay una diversidad pasmosa de organismos, ¿no? Aquí tenéis saprofitas, simbionticas, parásitas, de lo más variopinto, ¿eh? Por lo tanto, esa diversidad también lo vamos a encontrar en cualquier sitio, menos los polos, que evidentemente por la temperatura no la hay, ¿no? Las formas bacterianas, pues de igual manera pueden ser variadas, pueden formar colonias o pueden estar solitarios, y según la forma que tengan y según cómo se unan unos con otros, pues tienen diferentes nombres, ¿no?
Aquí tenemos que son los bacilos, que tienen forma pues, ligeramente alargada, que pueden estar por pareja, los diplobacilos, o formando grandes cadenas, como que tenéis aquí, que son los streptobacilos. De igual manera, tenemos otras bacterias que tienen forma como de coma, ¿no? Vamos a ver ahora mismo. Y otro con forma de espiral, que se llaman los espirilos, ¿no? Aquí tenéis los vibrios por un lado y los espirilos, los famosos espiroquetes que tenéis aquí a la izquierda. Y luego tenemos unos más sencillitos que tienen forma redondeada, que son los cocos, y de igual manera, en función de cómo se unan unos con otros, pues tenemos o bien el coco independiente, los diplococos, los streptococos, los estafilococos. Los streptococos forman líneas, los streptococos forman colonias planas y grandes, y luego en tétradas, en triadas, en sarcinas, como tenéis aquí, en diferentes agrupamientos, ¿no? La estructura de la bacteria, de entrada podemos decir, es su sencillez comparada con una célula eucariota, ¿no? Tienen una molécula de ADN bicatenario, es lo que se llama el cromosoma bacteriano, que se encuentra en el citoplasma, y es lo que se llama el nucleoide. No es un núcleo propiamente dicho, sí es un ADN con 2 cadenas, por tanto completo, sencillo, no tiene muchos genes, pero lo tiene ahí. Y aparte de esto, poca cosa más, ¿no? Aquí tenemos una fotografía completa, ¿no? No tiene orgánulos habituales de las células eucariotas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues como orgánulo, o como la parte de ADN que hemos comentado ya, bueno, tenemos por un lado el material genético, ese nucleoide que hemos dicho, ¿ya? Pero luego también tiene otro material genético añadido, que es el llamado, o los llamados plásmidos. Tiene forma circular, anular, en forma de anillo, ¿sí? Además, por lo tanto, tiene como dos tipos de material genético. El material genético propiamente dicho, nucleoide, y esos plásmidos que estamos comentando, que tendrán un papel muy relevante en lo que es la reproducción parasexual de estos organismos. Luego aparecen inclusiones que se pueden, de algún material, pueden ser, que se pueden ver llamativamente en un microscopio, pero que pueden ser diferentes tipos de minerales, por ejemplo, ¿no? Luego, además, tiene una membrana plasmática, que también la vamos a comentar dentro de un momentito, el citoplasma, por supuesto, y ribosomas. Eso es un poco lo que tiene dentro de la célula, ¿no? Los ribosomas, porque tiene que sintetizar proteínas, ¿no? Si nosotros nos vamos un poco más hacia afuera, pues tiene flagelos, que pueden ser más o menos largos, no lo tienen todos, pero si son largos y en poco número son flagelos. Si tienen muchos y cortitos, pues estamos hablando entonces de otras estructuras más que sirven para moverse habitualmente. Hay unas cositas por aquí que se llaman las pilis. Los pilis son filamentos huecos que sirven para la reproducción parasexual. También lo vamos a ver dentro de un momentito. Y luego vesículas también con algún material dentro, y pared celular protectora, que le sirven en muchos casos como protección, ¿no? Esto es lo que tiene una célula bacteriana. Sí es verdad que hay con algunas particularidades que son fundamentalmente el material genético, los plásmidos. Luego también aparecen en las membranas unos especie de arrugas que van apareciendo, unos repliegues que hay en esa membrana, que son los mesosomas, donde se realizan una importante cantidad de reacciones químicas, ¿no? Aquí tenemos un poco como la membrana plasmática de esos procariotas, ¿no? Es diferente a de las células eucariotas, ¿no? No tienen esteroles, como colesterol. El porcentaje de los distintos tipos de fosfolípidos es diferente al que tienen las eucariotas. Algunas bacterias, como sobre todo las más primitivas, las arqueas, tienen unidades de algunas sustancias como el isopreno en lugar de ácidos grasos. Y luego también de estos grupos antiguos, las cadenas hidrofóbicas de cada lado se pueden unir, como tenemos en esta parte de aquí. Si esto es una bicapa lipídica, la típica membrana celular, en algunos casos puede aparecer, en vez de una bicapa, puede aparecer una monocapa, porque se han unido por esas cadenas hidrofóbicas de los fosfolípidos, ¿no? Formando esa monocapa. Esas son las diferencias fundamentales, por lo tanto no son exactamente iguales. La pared bacteriana es determinante a la hora de diferenciar un grupo bacteriano con otro. De hecho, cuando tú vas a estudiar un libro de microbiología, vas a ver, o cuando ves un prospecto de un antibiótico, vas a ver a qué células afecta. Por ejemplo, pues afecta a bacterias gram positiva o gram negativa.
son una de las maneras más sencillas de hacer dos grupos fundamentales. La tinción Gram lo que hace es teñir la pared bacteriana y en función como sea, se tiñen de azulado, que es la que se llaman las Gram positivas, y si se tiñen de rojizo, es lo que se llaman las Gram negativas, ¿no? Bueno, pues esto es una forma simplemente de clasificar las bacterias, ¿no? Esa pared celular que he comentado hace un momentito de Gram positiva y Gram negativa la tenéis aquí reflejado, ¿no? Bueno, de entrada hay algo tremendamente llamativo, aparte de, digamos, las particularidades que vosotros estudiaréis ya cuando hagáis un estudio pormenorizado, ¿no? La diferencia fundamental es la capa de peptidoglucano. No es igual una pared bacteriana que una pared celular de una planta o de un hongo. Son paredes totalmente diferentes. La característica fundamental es el peptidoglucano, que es este que tenéis aquí, ¿no? Por tanto, esta estructura que tenéis en la Gram positiva, pues muy gruesa, ¿no? Por encima de la membrana plasmática. Sin embargo, en este caso, las Gram negativas pueden tener una membrana externa, pueden tener dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. Y en esa membrana, entre una membrana y otra, está el peptidoglucano, que es mucho más fina esa capa, ¿vale? Aparte de otras características, ya digo, más concretas. La diversidad de ecología, es decir, la diversidad de hábitats que puede desarrollarse una bacteria es enorme, están en todos los sitios, ¿no? Y los procariotas en general, ¿no? Nosotros vamos a clasificar en dos grupos, como siempre, los autótrofos, que son aquellos que producen materia orgánica, y los heterótrofos que necesitan materia orgánica para generar su propia materia, ¿no? Los primeros son los litótrofos y los segundos son los quimioorganótrofos. Y dentro de cada grupo, pues hay también una diversidad enorme. Dentro del primer grupo de los autótrofos, pues hay algunos que pueden o son capaces necesitan la luz para fabricar esa materia orgánica, ya sea con oxígeno o sin oxígeno. Aquí tenemos lo que es fotosíntesis anoxigénica o fotosíntesis oxigénica. Por ejemplo, en el primer caso pues tenemos las sulfobacterias y en el segundo caso las cianobacterias. Y luego tenemos otros organismos que son capaces de fabricar su materia orgánica, pero no le hace falta luz en este caso, y son los llamados quimiolitótrofos, como algunas bacterias del suelo. Y luego dentro del segundo grupo, dentro de los heterótrofos o los quimiorganótrofos, tenemos algunas bacterias que son descomponedoras, ¿no? Típicas descomponedoras que son, bueno, pues las saprofíticas. Otras son parásitas casi estrictas, son en este caso las patógenas, las que se van a aprovechar del organismo para matándolo por el camino con diferentes métodos. Y luego las simbióticas que pueden, como las que tenemos, estas afamadas y trabajadas en células que están en nuestro intestino, que son absolutamente fundamentales. ¿Cómo se reproducen en este caso, las bacterias? Pues tienen un mecanismo que es parasexual, es decir, no se reproducen de forma sexual. Lo normal es que se reproduzcan por bipartición, ¿no? Que es lo más habitual. Pero bueno, hay varios mecanismos. Uno es la conjugación. Entonces, la conjugación es un sistema muy curioso parasexual que estoy comentando ahora, en el que una célula que se llama F positiva, la célula donante, dona parte de material genético a la célula receptora, que es la que se llama F negativo, gracias a un mecanismo que antes comentamos, que son los pilis. Los pilis no son más que una especie de filamento que actúa para facilitar el paso de esa sustancia. Por lo tanto, si os fijáis aquí, ese material genético pasa de la célula donante a la célula receptora, de la F más a la F menos. Ya en este caso tenemos, tal como fijáis aquí, se produce una replicación de ese ADN para no perderlo y simplemente enriquece una bacteria a otra. Esto es un mecanismo fantástico y es un mecanismo evolutivo también de primerísimo orden. De esta manera hay intercambio genético entre un organismo y otro. No es una reproducción sexual, no hay gametos de por medio, es una cosa mucho más sencilla, pero es un mecanismo muy inteligente que da muchísimas posibilidades de desarrollarse y de crecer en el árbol evolutivo. Esto es lo que se llama la conjugación. Bueno, si el plásmido se integra en el cromosoma bacteriano, tenéis ahí que se llama episoma. Si
interesante también saberlo. Otro mecanismo de reproducción parasexual es la transformación, ¿no? Las bacterias, en este caso, pueden captar parte de un fragmento de ADN que hay en el medio, líquido circundante, que puede proceder de restos que quedan de otras bacterias y aparte de otras células cualquiera, y lo incorporan a ello. Aquí tenemos que ese ADN se llama ADN transformante, ¿no? Tenemos la célula que va a recibir ese material y entonces, bueno, pues por una serie de mecanismos ese ADN transformante penetra en la célula y una vez que ha penetrado en la célula se incorpora el material genético de la bacteria. Esa célula está transformada, esto es un transgénico, ¿no? Por lo tanto, hay veces que cuando hablamos de transgénico lo tenemos como en una nebulosa, como demonizado en muchos casos, y la naturaleza se encarga de fabricar organismos transgénicos por este mecanismo, por ejemplo, o los mismos virus, que vamos a ver dentro de un momentito. Este es el mecanismo de reproducción llamado transformación. Y luego tenemos otro mecanismo más, que es la transducción, que en este caso las bacterias intercambian material genético con un virus. Ese virus es el bacteriófago. Quedaros con ese nombre de virus, porque este virus lo preguntan mucho en selectividad. Bueno, pues tenemos una bacteria que ha sido infectada por un bacteriófago, es decir, un virus especializado en infectar bacterias, y el ADN del hospedador lo tenéis ahí por un lado, ¿no? Pues entonces lo normal es que se produzca la lisis de esa bacteria, la bacteria muere, se rompe, los virus salen fuera y también sale, bueno, pues en este caso se ha incorporado ADN de la bacteria, se ha incorporado al virus. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues que el virus sale de allí y ahora va a infectar a otra bacteria y le va a incorporar material genético de esa bacteria. Por lo tanto, está transfiriendo material de una bacteria a otra por un vector, que en este caso sería un virus, ¿no? Por lo tanto, el virus también es un mecanismo para crear organismos transgénicos. De nuevo estamos con lo mismo que habíamos dicho hace un momentito. Un organismo con un material genético, de pronto aparece un organismo con un material añadido. Hemos convertido en transgénico una bacteria gracias a un virus. Por lo tanto, los virus también son organismos capaces de favorecer la transgénesis natural. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no demonizar determinados ámbitos sin conocimiento de causa. Otro grupo, y eso sí que pasamos de puntillas, son las algas. Las algas es un grupo también amplio y nosotros lo que nos interesa son las algas microscópicas, no las macroscópicas, ¿no? Son organismos autótrofos y concretamente fotolitotrofos, y hay algunos que son móviles porque tienen flagelos que permiten la motilidad, otras son completamente sésiles, es decir, no se mueven, y tienen una pared celular, en este caso muy parecida a la pared celular vegetal, que es de celulosa, ¿no? Las algas, todos sabéis que viven en medios acuáticos, pero también hay algunas que viven en sitios con mucha humedad en el medio terrestre, ¿no? Que también pueden existir. La importancia es fundamental en la producción de oxígeno. La mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos es oxígeno producido por las algas, ¿no? Las algas microscópicas, bueno, aquí tenéis algunas, la espirulina que tenéis por aquí, la euglena, las diatomeas, todas ellas microscópicas, y son organismos muy bonitos de ver, son especialmente llamativos por las formas, por las estructuras que tienen, y son francamente bonitos. Luego, las algas unicelulares, aquí tenéis una importante, una eulena, que tiene un movimiento por un flagelo, es una alga espectacular, con una capacidad de movimiento muy importante. Luego las diatomeas, pues son organismos que tienen una especie de cápsula constituida por sílice. Entonces aquí tenéis lo que se llama una frústula, es una caja, realmente es una caja, que rodea a la célula y dentro está la célula en sí, ¿no? Las diatomeas son preciosas de ver también, y tanto unas como otras constituyen el plancton marino, y son alimentos de los organismos de mayor tamaño, por lo tanto es la base del ecosistema marino, ¿no? Aquí tenemos otro grupo que son los protozoos, también no vamos a profundizar mucho, y están formados por una sola célula, pero tienen características, son más complejos. Que se llaman protozoos es precisamente porque son como anteriores a los animales, pero son células
con una complejidad mucho mayor que la que tenían evidentemente a las bacterias, ¿no? Tiene una estructura típica de una célula eucariota, animal, aunque puede presentar una mayor digamos, complejidad y tenéis en la organización. Y luego, bueno, pues el tamaño y la forma son completamente variables, hay una diversidad importante, ¿no? Algunos son libres en aguas dulces, otros viven en aguas saladas, otros son capaces de vivir durante muchísimo tiempo enquistados, cuando no están en las condiciones óptimas, y luego algunos son parásitos, ¿no? Se reproducen por bipartición solamente de forma muy sencilla, y también tienen proceso de reproducción sexual. Aquí hay una cierta complejidad. Los protozoos, la forma más habitual de clasificarlos es según la forma que tengan, ¿no? Los esporos, la forma de reproducción, ¿no? Tenemos que los esporozoos suelen ser inmóviles y que todos son parásitos y forman esporas, ¿no? Tienen una característica de formar esporas. Los ejemplos que se ponen siempre son el Plasmodium y el Toxoplasma, que producen enfermedades, pues, en este caso, como la fiebre amarilla, ¿no? O la toxoplasmosis, son dos enfermedades que pueden ser graves, ¿no? Los sarcodinos tienen una forma muy bella de ver, muy espectacular, y se mueven normalmente por pseudópodos, tienen una capacidad de moverse a través de pseudópodos, producen excrescencias de su citoplasma. Aquí tenemos los foraminíferos, los radiolarios y algunas amebas, ¿no? Los flagelados se mueven por flagelos, por ejemplo se pone el trypanosoma o la leishmania. La leishmania supongo que os suena, es una enfermedad típica que ataca a los perros y puede acabar con ellos. Y luego los ciliados pues se mueven por cilios, y el ejemplo que se pone siempre es el parametrio, ¿no? Estos son los 4 grupos fundamentales que tenéis que aprenderos también ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? El último grupo que vamos a ver de seres vivos celulares, microbios celulares, son los hongos microscópicos, ¿no? En este caso pueden estar formados por una o por varias células, no tienen clorofila, ningún pigmento fotosintético, y luego tienen una pared celular que no es de celulosa, ¿no? Heterótrofos, son parásitos, algunos, otros son saprófitos, y se caracterizan todos ellos porque se reproducen normalmente por esporas, y luego tienen una estructura de cuerpo que se llama talo, y que está formado realmente por unos filamentos que se llaman las hifas, y que esa estructura forman el micelio, ¿no? La reproducción puede ser sexual o asexual, por gemación o esporulación, y ya digo que debéis ampliar esto porque también es motivo de examen. Los hongos se clasifican normalmente en mohos, que son los típicos de la fruta, del pan, del queso, que forman filamentos, y las hifas que forman el micelio. Eso es lo que vemos cuando el pan se descompone y aparece una capa negruzca, o el queso. Aquí tenéis una fotografía del penicillium, tiene una estructura que se llama hifas aéreas, y ahí forman las esporas, ¿no? Que es la forma de reproducción. De donde salen las esporas es el cuerpo como tal, que es lo que se llaman las hifas. Y esta estructura especial en forma de las esporas se llaman conidios, ¿no? Luego aparecen las levaduras, que son, en este caso, son unicelulares, tienen forma ovoide y se reproducen casi siempre por gemación, ¿no? En este caso las levaduras tienen una importancia enorme en la formación, en la fermentación, para la producción de vino, de diferentes tipos de alimentos, ¿no? Las cervezas y demás, ¿no? Y luego hay algunas que pueden producir enfermedades, ¿no? Luego los hongos mucosos, que son muy distantes genéticamente de los hongos, que se alimentan de microorganismos sobre materia vegetal en descomposición, y eso lo podemos ver, son terrestres, ¿no? Lo podemos ver en el campo con cierta capacidad de observación, ¿no? Aquí tenemos de nuevo esas estructuras que estamos comentando, las hifas y los conidióforos del penicillium. Luego aquí tenemos el tipo de reproducción de las levaduras, del Saccharomyces cerevisiae, que forma la cerveza, y que tiene un sistema de reproducción por gemación, que lo tenéis aquí. Una vez que se reproducen por gemación, se pueden aparear, producen organismos diploides, que esos organismos diploides pueden dar más organismos, que por meiosis producen ascas, que genera ascosporas, y se cierra el ciclo. Es un tipo de reproducción con un ciclo diploaplonte un poquito particular, ¿no? Aquí tenemos el hongo mucor con ese aspecto gomoso
que es típico del pan húmedo. Y luego ya pasamos al último grupo ya de seres vivos, de microbios o de organismos o de estructuras biológicas no celulares, ¿no? Los virus son estructuras tremendamente simples, pero muy puñeteros. Si las bacterias hay buenas y malas, irregulares, de hecho hay unas que son absolutamente fundamentales para nosotros, pero otras son letales, los virus son todos malos, los virus no son todos parásitos, por lo tanto todos se van a aprovechar de células que al final, de una manera u otra, van a acabar muriendo. Por lo tanto, con mayor o menor capacidad de letalidad o mayor capacidad de infección, estos organismos o estas estructuras biológicas que están, digamos, en equilibrio entre lo vivo y lo inerte, pues no se nutren porque no comen, no se relacionan entre sí, no tienen metabolismo propio y necesitan obligatoriamente otras células, por eso no se consideran seres vivos como tales. Tienen una cápsula proteica y luego un poquito de material genético, o sea, la sencillez no puede ser mayor, ¿no? Hay varios tipos de virus que normalmente se clasifican en función de su forma, ¿no? Aquí tenemos uno de ellos con forma helicoidal. El ADN tiene una forma de espiral en la parte interna y luego tenemos la cápsida, es decir, la cápsula proteica está con forma también, bueno, pues una especie de cilíndrica, ¿no? Luego tenemos otra estructura que son los icosaédricos, que son casi esféricos, pero no son esféricos. Si os fijáis, pues están formados por una serie de capsómeros que forman la cápsida y dentro está el material genético. Luego tenemos los famosos bacteriófagos con una forma muy particular, tipo nave espacial, con una estructura, la cápsida donde tiene material genético que es la cabeza, luego una placa basal con unas fibras que tienen en la cola que sirve para aterrizar, entre comillas, en la bacteria e inyectar el ácido nucleico en él. Y aquí tenemos, bueno, pues el enormemente famoso de los virus envueltos, o en algunos casos el coronavirus que conocemos, el virus de la gripe o el COVID-19 famoso que tiene, pues, de igual manera, una envoltura membranosa, la cápsida en su interior, son más complejos y tienen pues ciertas particularidades. Bueno, pues aquí tenemos los virus y vosotros tenéis que estudiar especialmente el virus del SIDA, que es el que piden en selectividad, el COVID-19, estudiaros, y luego también los bacteriófagos, especialmente hacer hincapié, focalizar un poco en esos dos, ¿no? Hemos dicho antes que en este caso el virus del VIH, el SIDA, pues tiene una cápsida que está de aquí, proteica, pero luego tiene también una capa membranosa, o sea, es bastante más complicado que otros tipos de virus, ¿no? La bicapa lipídica, bueno, pues tiene una forma tiene glucoproteínas y también tiene determinados tipos de lípidos que, bueno, pues se pueden deteriorar con jabones. De ahí la importancia que tiene lavarse las manos, acordaros de esos consejos que hay de higiene, que son lavarse las manos, porque este virus también se puede, bueno, no es el método más eficaz, pero es un método bastante bueno, eliminar cargándose esa capa lipídica y pues, gracias al jabón y a una buena higiene de las manos. Aquí tenemos el bacteriófago que hemos dicho antes, ¿no? Con las formas que hemos comentado hace un momentito. Aquí tenemos una fotografía con el foto electrónico y aquí tenemos de nuevo la estructura. Llama mucho la atención, ¿no? Porque tiene forma, te digo, muy particular, ese tipo nave espacial tan llamativo, ¿no? Y son virus que atacan, hemos dicho, a las bacterias. Los virus son específicos, o sea, hay virus para todo. Hay virus que atacan a los perros, hay virus que atacan a los periquitos, hay virus que atacan a un tipo de margarita y hay virus que nos atacan a nosotros exclusivamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto también es llamativo. ¿Cómo se replica un virus? Pues es interesante y fijaros, lo primero que hace falta es la absorción, es decir, que el virus se fije, fijaros que va con D, no con B, se absorbe, se acopla a la membrana de la célula. Tiene unos receptores específicos, en este caso
ese virión se va a adherir a la membrana de la célula, y una vez que el virus ha contactado, se ha acoplado a la membrana, el virus, la cápsida del virus, deja escapar a lo que es el ácido nucleico. Eso es el virión, ¿no? Entonces el virión es una parte del virus. Esa inyección, ese ácido nucleico, se va a replicar, va a dividirse de forma sucesiva, normalmente ayudándose del ADN bacteriano. O sea, se ayuda para fabricar esta sustancia del mismo ADN bacteriano. Y el ADN bacteriano, la misma bacteria va a empezar a fabricar, por un lado, las proteínas que van a formar la cubierta del virus, y de esa manera se van a acoplar ambos, se va a producir el ensamblaje de esas dos partes, del material genético y del material que lo envuelve. Al final tenemos el virus prácticamente formado, y esos virus salen fuera maduros ya para seguir infectando a células. El sistema es brutal. ¿Qué pasa con esta célula? Que la mata, evidentemente. Y dependiendo de qué mata o de qué célula va a matar, va a producir una afección u otra. Si ataca a células del hígado, va a producir una hepatitis. Si ataca a células del pulmón, pues va a producir un problema respiratorio, y así sucesivamente. Los virus se replican, se dividen por dos métodos especiales que tenéis que tener, o tenéis que fijaros muy bien. Uno se llama el ciclo lítico, que tenéis en el dibujo, que es la multiplicación del virus en el interior de la célula, ¿no? Y después se llama ciclo lítico porque lo hace es matar a la célula, lisar a la célula, o sea, la revienta. Entonces, si os fijáis aquí, tenemos el virus, inyecta el ADN vírico, ya se ha producido la absorción que decíamos antes, se ha producido la penetración del material genético, se han empezado a producir, bueno, pues los diferentes fragmentos de ese virus completo. Por un lado, la cápsida, por otro lado, se ha reproducido el material genético, se van a ensamblar ambas partes, y una vez que se han ensamblado, ya tenemos los virus conformados y ya preparados para salir, y rompe la célula, la mata y sale. ¿Problema? Bueno, pues que evidentemente es un virus muy letal y que genera un impacto grave porque está matando a las células. Es un parásito obligado. En este caso, la célula se lisa, muere, y esto es lo que se llama el ciclo lítico, ¿vale? Y luego tenemos el otro método, que es el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico es cuando, en este caso, el bacteriófago incluye, o sea, se mete dentro de la célula, pero no se reproduce. Aparece o permanece durante un tiempo como prófago, ¿no? Se replica cada vez que la bacteria se reproduce, pero no mata a la bacteria, no la revienta. Entonces puede transmitirse también, se puede multiplicar, pero no mata a esta célula, ¿no? El ADN vírico, como lo tenéis aquí, el ADN bacteriano, se produce la inyección de ese ADN vírico una vez que se integra en el cromosoma bacteriano, y a partir de aquí tenemos la división celular. Esta bacteria transgénica con material genético del virus en cualquier momento puede desarrollarse y fabricar virus, y después, digamos, someterse a un ciclo lítico. Y luego tenemos otras estructuras biológicas mucho más sencillas. Estamos hablando de los viroides, que son mucho más pequeños que los virus, están formados por moléculas muy pequeñitas, circulares de ARN monocatenario, no tienen cápsida, o sea, ya es que han perdido hasta la cápsula que lo envuelve, y luego, bueno, pues su estructura permite que el ARN polimerasa de la célula lo replique, ¿no? Es el sistema que tiene para utilizar a la célula donde se desarrolla. No tiene genes, prácticamente no tiene casi información. Y luego tenemos los priones, todavía más sencillos, ¿no? Un prión son trozos de proteína. Bueno, pues son proteínas que son infecciosas. Aquí el ejemplo que pongo siempre, bueno, pues es la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas. Las vacas locas toman una sustancia que no están acostumbradas, parece ser que por un proceso metabólico se generan unas proteínas, esas proteínas pasan a la sangre y generan una degeneración del sistema nervioso central, que produce, bueno, pues esa estructura como lagunar, con esa forma de esponja, que al final es letal para la vaca. Pero también se transmite. O sea, si tú te alimentabas de la vaca, tomabas esos priones, también se iba a transmitir. Por lo tanto, es un tipo de
de estructura biológica que puede producir enfermedades que no son seres vivos, y así que no hay duda ninguna, ni priones ni ideoides, que son más sencillos, pero que también están dentro de este grupo. Muy bien, pues con esto es todo. Espero que os haya gustado.